A veces uno piensa que ya lo vio todo, pero jamás me imaginé que hay personas en El Salvador que no quieren que Nayib Bukele se reelija como presidente. ¿En serio? No lo sabía. Y aquí hay un comunicado importante. Bukele y el retorno de las dictaduras en El Salvador. Una opinión dice. Fui de la generación que creció en los años 80 escuchando cómo los adultos alababan la gestión del general Maximiliano Hernández Martínez, el último dictador que gobernó El Salvador entre 1931 y 1944. Martínez se mantuvo en el poder inconstitucionalmente durante 13 años, después de que los golpistas de Arturo Araujo lo subieran a la silla presidencial en diciembre del 31. El general Martínez criminalizó a jornaleros, controló a la prensa, torturó a los delincuentes comunes, promovió políticas antisemitas, increíble, llenó las calles de militares, propició el despojo de tierras campesinas. En 1932 ordenó la mayor matanza indígena en la historia recién salvadoreña. La dictadura fue cruelmente clasista, con el afán de apropiarse de las tierras, golpeaba duro a la clase pobre rural y favorecía a la oligarquía. Oh my God, wow, qué clase de gobierno aquel. El Salvador de 2023 no se aleja de aquella realidad de los años 30. Militarización desmedida, prolongando régimen de sección, estigmatización y criminalización de la pobreza como sinónimo de vínculos con pandillas, ataques a la prensa independiente, despojo de tierras y, por supuesto, la reelección inconstitucional. El presidente Nayib Bukele está volviendo a las dictaduras de la población que la población está aplaudiendo. Parte del éxito de estos regímenes autoritarios viene de la falta de educación política. En países como El Salvador, la población aplaude la violencia en masa de derechos humanos, así como la propaganda gubernamental que sistemáticamente se distribuye en medios de comunicación y redes sociales, que replica hasta la saciedad los logros de este régimen. ¡Wow! Vamos a ver aquí la noticia. Bukele, publicista de profesión, ha instalado en el imaginario colectivo nacional e internacional la falsa idea de acabar con las pandillas, cuando ha sido un presidente más en pactar con estos grupos criminales, uno de los que más ha hecho pactos. Su show mediático lo ha llevado a prolongar por más de 17 meses el régimen de sección, que ha servido para callar voces disidentes, criminalizar a líderes campesinos y ambientalistas. El Salvador actual pasa por una crisis económica, social y política como en los años 30. Ahora se habla de hambre, delincuencia, corrupción y gentrificación. En 4 años la gestión de Bukele ha llevado al retroceso democrático, despojando de independencia a los poderes legislativos y judicial, cooptando al Estado para beneficiarse en las élites que gobiernan el país, así como el general Martínez sirvió a la oligarquía. En ese contexto, el 6 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño llamó a las elecciones generales de 2024, en donde se definirán presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes, así como diputados del Parlamento Centroamericano. A 5 meses de las próximas elecciones, Bukele y su partido Nuevas Ideas se perfilan como la carta ganadora, pero ese andamiaje lo construyó de modo acelerado en los últimos 4 años, al aplastar y casi desaparecer a la oposición política y quebrar a los gobiernos locales con la reducción al mínimo de fondos estatales. La Asamblea Legislativa, además, modificó la distribución política de los 262 municipios, que ahora son 44. Este nuevo mapa político favorece al oficialismo, lo que significa mayor centralización del poder y el afincamiento del totalitarismo. Crecí escuchando expresiones positivas sobre un dictador clasista que perseguía a los pueblos indígenas, y ahora, a mis 40 años de edad, sufro las consecuencias de un régimen autoritario e injusto que mantiene preso a mi padre desde hace 7 meses. Un régimen que se consolidará como dictadura en las urnas el 2024. El Salvador no ha aprendido a amarse ni un tantito y sigue repitiendo la historia que los sangra día con día. Periodista en el medio salvadoreño, mala hierba.
¡Wow! ¿Quién escribió este post? Nada más y nada menos que Carolina Amaya. Veamos un poquito la noticia que nos trae CNN aquí también. Escuchemos. CNN. Vamos a escucharla aquí. Las organizaciones sociales y sindicatos marcharon este viernes para expresar su rechazo a la intención del actual presidente Nayib Bukele de inscribirse como candidato y buscar un nuevo periodo. Los manifestantes rechazan la interpretación que hace el oficialismo de que la Constitución permite un segundo mandato y que Bukele podría competir si deja el cargo 6 meses antes del 1 de junio, el día de la toma de posesión. También rechazan el fallo de la Sala de lo Constitucional que avaló la candidatura al argumentar que la decisión que el actual mandatario siga otro periodo recae en los electores. Y nuestra Constitución de la República prohíbe la reelección. Por lo tanto, nosotros simplemente reclamamos y exigimos el respeto a nuestra Constitución de la República con la intención de querer reelegirse. Es clara nuestra Carta Magna y por lo tanto no podemos permitir un acto ilegal en un país donde una democracia insípida empezaba a instaurarse. En la marcha también reprocharon lo que consideran poco interés del gobierno por frenar la escalada de precios y critican que siga el régimen de excepción vigente desde marzo del año pasado. El régimen de excepción sigue vigente desde el año pasado. Que ya ha dejado en prisión a más de 72,000 personas. 72,000 personas presas. Sin embargo, hay familias que dicen que sus parientes han sido detenidos de manera injusta. Y él venía de trabajar. Lo detuvieron por una llamada anónima que le hicieron y hasta ahí sabemos y no salió. ¿Vinculan con pandillas? Lo vinculan, lo acusan con agrupaciones ilícitas, algo que él no es. Es que eso es delicado. Mientras unos marchaban en contra de la reelección de Bukele y sus medidas en materia de seguridad, otros asistieron al desfile por la independencia organizado por el gobierno. En las calles hay opiniones a favor de que Nayib Bukele siga al frente del Ejecutivo. Por mi parte, está muy bien que se reelija, puesto que no hay nadie con quien compita, pues o sea, no hay una opción que como salvadoreño yo pueda decir este candidato es mejor que Bukele. Hoy puede salir uno donde quiera, no hay problema. Aún aquí venían de nosotros a molestar y así con esto ya se tranquiliza todo. Toda la gente está feliz. El partido Nuevas Ideas decidió en julio pasado que el presidente Nayib Bukele y el actual vicepresidente Félix Ulloa busquen la reelección. Ambos tienen hasta el 26 de octubre para inscribir su candidatura. El Tribunal Supremo Electoral ya ha dicho que no detendrá una eventual candidatura del actual presidente Nayib Bukele, porque debe acatar un fallo del máximo Tribunal de Justicia de El Salvador, que permite que él participe como candidato en las próximas elecciones. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Bueno, esta es la noticia que está retumbando en todas las redes sociales. Personas a favor, muchas, la gran mayoría, y sobre todo internacionalmente. Pero personas a lo interno del país, yo no sabía que había gente, o sea, siempre hay una importante cantidad de personas que no quieren que él gane y que se reelija. Esto es democracia, está bien, hay opiniones a favor y en contra. Falta ver qué sucede y cómo van a darse las cosas. Es impresionante que el gobierno de Nayib Bukele genere tantas pasiones, ¿verdad? Tanto buenas como malas. Animadversión también, digamos, en algunos sectores, pero no son la mayoría. Sin lugar a dudas, el nivel de aceptación de Nayib Bukele por una siguiente reelección en un país donde hay mucho que hacer es algo más que evidente. Me queda claro de que hay personas que no están de acuerdo con eso y también me queda claro que el sistema y el proceso del estado de excepción tiene sus imperfecciones y que debidamente hay que trabajar en ellas. Hay que trabajar en ellas. Y por supuesto, hay que escuchar a todos los sectores. O sea que yo pienso que el presidente tiene que hacerlo. Porque la idea es un país de El Salvador que vaya hacia el futuro, a la vanguardia. Tecnológicamente, el desarrollo, la brecha de la educación y la brecha de la pobreza, ir acortándola. También como en el caso de las deudas externas y mucho más. Pero de verdad interesante, me parece muy bien. Y esperamos que bueno, dentro de 5 meses se tome una decisión dentro del marco legal, porque hay gente que piensa y dice que es legal y hay gente que piensa y dice que no es legal. Vamos a ver qué pasa y estaremos aquí muy pendientes para eso.
Espero que te haya gustado el video y si es así, suscríbete para más aquí en tu canal You Know.